Donde no hay consejo sabio, la gente se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Proverbios 19:21. La gente tiene muchas ideas, pero solo será realidad la decisión del Señor. 21. El corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Él quiere. La gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. Al Señor le agrada más cuando hacemos lo que es correcto y justo que cuando le ofrecemos sacrificios. Los ojos arrogantes, el corazón orgulloso y las malas acciones son pecado. Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. El caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria pertenece al Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque te importamos y porque te importan las cosas que nos importan. Te pedimos que hoy vengas y nos hables a tu iglesia, que vengas y nos guíes en cualquiera de las áreas donde necesitamos guía, que son todas. No nos permitas que salgamos igual. Si alguno de los que estamos aquí estamos a punto de tomar decisiones incorrectas, ven y háblanos. Tú tienes la autoridad de corregir nuestras vidas, de detenernos cuando vamos mal. Así que estamos de manera humilde delante de tu palabra, dispuestos a obedecerte, dispuestos a olvidar nuestros planes, porque confiamos en ti. No permitas que nos abandonemos en nuestra voluntad, sino en la tuya, Señor. Espíritu Santo, solo tú puedes hacer ese trabajo, así que te lo rogamos que vengas y nos hables hoy, para tu gloria y el bienestar de tu iglesia, a la cual tú amas. Amén. ¿Quién de aquí necesita saber cómo mejorar su casa, su trabajo, o tus relaciones, o tus estudios? Todo, ¿no? A todos nos encantaría, o cómo mejorar tu salud. Todas esas respuestas, por más difícil que parezca tu caso en particular, créeme que para Dios es muy fácil. Muy fácil. ¿Pero por qué? Para nosotros a veces nos cuesta tanto. Lo que sucede es, a veces caemos en esto que se llama el parálisis del análisis. Analizamos nuestra situación y nos causa tanto temor, y ese temor nos hace que nos paralicemos. No sé si han visto animalitos que se asustan y se quedan así todos paralizados y no se mueven, y a veces así nos hacemos nosotros. Ponte a pensar, ¿no hay algo en tu vida donde le has dicho a Dios, Dios, esto, ayúdame con esto, o quítame esto, o esto, y no ha pasado nada? Y nada más estás así, como un hurón asustado, petrificado. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa eso? El hecho de que vengas a una iglesia rodeado de cristianos, cantes, adores, parezcas cristiano desde chiquito, no te garantiza que vayas a tomar buenas decisiones. Me encantaría poder decirte que sí, pero no. Vemos en la Biblia, la cual está para nuestra instrucción, que puedes vivir toda tu vida dentro de un ambiente cristiano y tomar aún así malas decisiones. Un ejemplo muy claro es la vida de Sansón, un hombre del pueblo de Dios, nacido y puesto como juez. Imagínate, te dan un gran ministerio, y él parecía cristiano. Bueno, en su tiempo no era cristiano, ¿verdad? Pero era del pueblo de Dios. Pero él tomó decisiones que lo llevaron a vivir al final una vida de desastre. ¿Por qué?
Y eso no lo queremos para ti. Y por eso hoy tenemos que aprender a cómo tomar buenas decisiones. Porque el que parezcas cristiano, que cantes como cristiano, que vengas a los servicios, no te garantiza que vas a tomar buenas decisiones. No estoy diciendo que no es importante, de hecho es muy importante que lo hagas, que adores, pero ¿qué quiere decir? Que eso no es todo. Tenemos que ir creciendo, ¿verdad? Entonces toda nuestra relación con Dios, ¿cómo inicia? Por el Evangelio, por lo que Cristo hizo con nosotros. Empezamos a tener comunión con Él, empezamos a orar, a adorarlo, bien, pero luego hay que seguir creciendo. Ahora hay que aprender a tomar decisiones. Dios es tu Padre. ¿Te imaginas que aquí estuviera, no voy a decir nombres, todo es imaginario? Cuando esté en este tema, si alguien cree que le estoy tirando una pedrada, no, yo no conozco sus vidas, nadie me ha platicado nada, pero la Biblia dice que la palabra de Dios penetra, ¿verdad?, hasta el profundo de los corazones. Entonces, si sientes la pedrada es del Espíritu Santo, no es mía, ¿ok? No te conozco nada. Entonces, imagínate que aquí está un señor con su hijo de 40 años y se le desabrocha la agujeta al hijo de 40 años. Y el señor se la desabrocha al nene de 40 años porque es un buen papá. ¿Se te haría bien? Estaría raro, ¿no? ¿Por qué? Porque un buen papá no siempre hace las cosas por su hijo. Un buen papá le enseña al hijo cómo se hacen las cosas para que el hijo haga las cosas. A veces nosotros queremos ser como este señor de 40 años. Decirle a Dios, Dios, no puedo. Y estamos en el parálisis del análisis. Diciendo siempre no puedo. Cuando la voluntad de Dios es que tú lo hagas. Pero vivimos en esta fantasía que hemos aprendido de religiosidad, de oraciones express, de milagros supuestos, donde pido por algo y aparece, o pido que Dios me revele su voluntad y tengo un sueño maravilloso y ahí está. Y si estudiamos la Biblia, si estudiamos las enseñanzas de Cristo, vemos que el 99.999% de las veces no sucede así. Esas revelaciones fueron sucesos extraordinarios en las que Dios reveló su voluntad. Pero la manera ordinaria en la que Dios revela su voluntad no es a través de estos hechos milagrosos que sí suceden. Después vamos a hablar de ellos, pero en un porcentaje muy mínimo. Y en tu vida lo más seguro es que el 99.99% de las veces Dios quiere y se comunica a través de medios ordinarios. Y es lo que vamos a aprender hoy. A empezar a identificar los medios ordinarios de Dios y empezar a hacerle caso. Porque Dios no quiere que tengas 40 años y Él abrocharte las agujetas. Dios quiere que te relaciones con Él, aprendas de su carácter y aprendas cómo Él hace las cosas. ¿Para qué? Para que tú un día hagas así las cosas como Él. En cualquier área que estés batallando. Dios quiere que tengas una relación con Él para que eso transforme tu carácter y puedas hacer muchas cosas de la manera en las que Él las haría. ¿Por qué sucede esto? Porque a veces tenemos un mal concepto de quién es Dios y cómo actúa Dios. Muchas de nuestras decisiones dependen de la manera en la que vemos a Dios. Entonces, antes de empezar a hablar de esto, vamos a hablar de cómo no es Dios. Pero es un concepto muy universal que todos creemos que más o menos es así y por eso actuamos mal. Por ejemplo, a grandes rasgos, todos más o menos creemos que Dios tiene un plan detallado en mi vida, lo cual es cierto, pero ese plan que tiene Dios, Él me lo tiene escondido. No lo hemos dicho, nunca lo verbalizamos, pero más o menos como que creemos eso. Ok, sí, porque he escuchado por ahí, sí, Dios tiene planes buenos para mí, pero ¿por qué no me lo dice? ¿O por qué me lo esconde? ¿Por qué tengo que estar como que adivinando todos los días cuál es su plan?
Y ese pensamiento sobre Dios te hace vivir con miedo a cada paso, porque si dices, si hago esto mal, ya voy en dirección incorrecta, el plan perfecto de Dios, porque así me enseñaron, que Dios tiene un plan perfecto en mi vida. Quiere decir que si mis papás me inscribieron en el kinder incorrecto, ya le estropearon el plan a Dios, ¿verdad? O si tu maestra de tercero de primaria era una mala maestra y te enseñó mal, ya le estropeó todo a Dios. O si te casaste con la persona incorrecta, no te casaste con la persona que Dios tenía en su plan maravilloso, entonces le robaste la mujer perfecta al otro y entonces ya le echaste a perder el mundo a Dios y todos van a casar con alguien incorrecto. No tienes tanta capacidad de arruinarle las cosas a Dios. Y es por eso que muchos vivimos con remordimiento, culpabilidad y ansiedad, porque toda nuestra vida estamos tratando de dar en el blanco con temor de que si me muevo 1 milímetro ya voy a estropear el plan perfecto de Dios. Y las cosas no es así, no son así. ¿Por qué? Primeramente porque no es bíblico. Dios jamás en la Biblia nos dice preocúpense por el futuro. Dios no dice eso, jamás. Vamos a ver las cosas que Él sí nos dice. Por otro lado, tampoco es cierto, porque Dios sería muy cruel que Él tenga un plan perfecto y Él te lo esté escondiendo y no quiere que sepas nada. Otro punto por el cual no es cierta esta visión de Dios es que eso quitaría responsabilidad de tu vida, porque dices, si Dios tiene un plan perfecto, pues yo puedo hacer nada y me va a ir siempre bien. No tengo que esforzarme, y si Él ya sabe con quién me voy a casar, pues voy a estar sentado sin hacer nada, echando a perder mi vida, y de todas maneras me voy a casar con la persona correcta, me va a llegar el trabajo perfecto. Entonces no, tenemos que descubrir que Dios te da herramientas para que las uses. No podemos vivir con esta ilusión de que Dios tiene un plan perfecto para mí y se va a cumplir simplemente porque sí. Dios te da herramientas y quiere que las uses. Y Dios no quiere que estés obsesionado por el futuro. Sin embargo, es de las cosas en las que el cristiano está más obsesionado. Casi todos estamos con quién me voy a casar, cuál es mi próximo trabajo, en dónde debo vivir, qué debo hacer. Siempre estamos obsesionados por el futuro. Y Dios no quiere para nada que te obsesiones por el futuro. Creemos que tenemos que predecir el futuro para tomar buenas decisiones. Y así creemos, ¿no? Si tan solo supiera esto, sería mejor. Si tan solo supiera el futuro, tomaría buenas decisiones. Y no estás llamado a buscar el plan de Dios detallado para tu futuro, para el próximo año. Lo que sí estás llamado a buscar su reino hoy. Y esa es una diferencia muy grande, muy grande. Te facilita, entender esto te va a facilitar a la hora de llevar tu vida. Porque de vivir obsesionado y con temor del futuro, ahora vas a vivir enfocado, sin temor del futuro. Entonces, ¿cómo saber la voluntad de Dios? Primeramente, la voluntad de Dios para ti, yo te lo voy a decir. Le das el siguiente slide ahí en 1 Tesalonicenses 5:18. Esa es la voluntad de Dios para ti y para mí. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la ¿qué? Voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Vamos a descubrir que la voluntad de Dios tiene que ver más con tú enfocándote en algo que tienes que hacer hoy, no en algo que te tienes que obsesionar para el futuro. ¿Te fijas ahí? Ahí está la voluntad de Dios para tu vida. Lo que pasa es que a veces nos hemos mal acostumbrado de jugar a la ruleta bíblica, de que
Tienes una duda y abres la Biblia donde me caiga el dedo. ¿Con quién me tengo que casar? Le doy y ahí, mira, la historia de Isaac con Raquel, 7 años, ahí voy a tener a este pobre 7 años esperando. O cualquier otra duda le das y ruleta bíblica. Así no funcionan las cosas. No, Dios no quiere que estés obsesionado sobre el futuro, pero sí que estés trabajando hoy en su reino. Entonces, ves ahí la voluntad expresa de Dios para ti. Eso es para hoy. Dios quiere que hoy tú estés agradecido en todas circunstancias. Entonces nos vamos a ir dando cuenta que la voluntad de Dios, para empezar, se revela en su palabra. Fíjense, ahorita a lo mejor dice, sí, pero qué chiste. Pero ¿cómo le hago para tomar buenas decisiones? Tenemos que saber que hay estos que estudian mucho a Dios, los teólogos, le pusieron un nombre a este tipo de voluntad: la voluntad de Dios revelada y la oculta. ¿Ok? La oculta son cosas que tú no sabes, ni yo sé, sobre el futuro. Por ejemplo, qué va a hacer de nosotros en un año, no sabemos, y Dios no quiere que estés obsesionado en eso. En lo que Dios sí quiere que estés ocupado, ¿no?, es en su voluntad revelada. ¿Cuál es su voluntad revelada? ¿Cómo la encontramos? Por ejemplo, ahí, esa es voluntad revelada de Dios, que seas agradecido. Fíjate, Deuteronomio 29:29 dice exactamente lo mismo. Explica este concepto. El Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. Voluntad oculta. No se nos pedirá cuenta de ellos. Entonces no estés obsesionado por el futuro. Tú no eres responsable de predecir cosas que no puedes predecir. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos, ¿qué?, responsables. Entonces sí eres responsable de otras cosas. No eres responsable del futuro, pero sí tienes una gran responsabilidad. Y no nada más tú y tus hijos. Le tienes que enseñar esto a tus hijos. Entonces, ¿de qué sí eres responsable? Por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Entonces ahí empezamos a delimitar el marco de lo que sí debes de hacer, y lo que sí te debes de ocupar, y de lo que no te debes de preocupar. De lo que no te debes de preocupar son de cosas que no puedes controlar del futuro. ¿Con quién me voy a casar? ¿Cuánto debo de ganar en un año? Y todas esas cosas. Pero hay cosas que la palabra de Dios revela, de las cuales ya eres responsable. Y lo vemos una y otra vez a lo largo de toda la Escritura, de las cosas que sí debemos de hacer. Entonces Dios te quiere curar de estas obsesiones que tienes sobre el futuro y quiere que te ocupes de lo que tienes que hacer hoy, de lo que Él quiere hacer en tu corazón. Entonces vamos a ver estos pasos que nos van a ayudar para tomar esas sabias decisiones. Paso número 1 es cómo conocer la palabra. La voluntad de Dios es a través de su palabra. Entonces por eso aquí siempre te vamos a decir, tienes que leer constantemente su palabra. Constantemente su palabra. Todos quieren mejorar su vida en todas las áreas, ¿verdad? Entonces la manera, paso número 1 para conocer la voluntad de Dios para ti es a través de su palabra. Si desconoces su palabra, la vas a regar. Si desconoces su palabra, la vas a regar. Entonces dices, híjole, ¿cómo me voy a aprender la Biblia en un día para no equivocarme mañana? No te preocupes. Lo que leas mañana es lo que vas a necesitar mañana. ¿Cómo le hace Dios? Es Dios. Así que no te preocupes. Tú sé responsable y comprometido en aprender mañana porción, lo que te toca de la palabra de Dios, y es lo que vas a necesitar para aplicarle ese día, porque de eso sí eres responsable, de la voluntad revelada de Dios, de lo que Él ya te revela en la Biblia.
Entonces por eso los pastores no son los únicos que deben de leer su Biblia a diario. Todos. Tú tienes esa responsabilidad. ¿Quieres tomar buenas decisiones? Tienes que empezar a leer tu Biblia. Porque en la Biblia viene todo lo que tienes que saber para tomar buenas decisiones. Con quién casarte, cómo hacer negocios, cuándo no hacer negocios, a qué iglesia asistir, a qué iglesia no asistir, a quién creerle, a quién no creerle. Todo lo que tienes que saber para triunfar viene en la palabra de Dios. Y si eres negligente con la palabra de Dios, estás siendo negligente con tu futuro. Por eso es muy importante que conozcas la palabra de Dios. Estas preguntas son buenas hacerte cuando vayas a tomar una decisión. Lo que voy a hacer va en contra, ahora que ya sabes lo que dice la palabra de Dios, cuando vayas a tomar una decisión, pregúntate, ¿lo que voy a hacer va en contra de lo que Dios me dice? Ahí ya es un buen principio para poner las bases para una decisión sabia. Generalmente, que va en contra de lo que Dios me dice, van a entrar dos categorías. Una van a ser pecados y otra cosa van a ser cosas tontas. La palabra de Dios te revela, te va a permitir, te va a ir lavando la mente, te va a ir permitir viendo, esto es pecado, esto es una estupidez, entonces estas cosas no las debo de hacer. Por ejemplo, si alguien está preguntándose, ¿qué hago? ¿Le hago caso a mi amante o me quedo con mi esposa? Oye, no necesitas una revelación extraordinaria. Está la revelación ordinaria de la palabra de Dios que te dice que no. Así es fácil. Pero si eres negligente con tu Biblia, vas a tomar malas decisiones. Eso es pecado, no lo hagas. O decisiones tontas. Voy a arriesgar todo mi patrimonio en una apuesta. Es tonto. No lo hagas. La palabra de Dios te va a dar prudencia. Ahí quiero hacer un paréntesis. Porque a lo mejor tú dices, bueno, yo ya sé que es pecado por la palabra de Dios, pero yo creo que es un pecado que no puedo dejar de hacer. O sea, es un vicio. ¿Cómo le hago? Porque ahí ya no depende, no es de que no sepa, es más bien de que no puedo. Parálisis del análisis. En realidad sí puedes. Lo que pasa es que has estado pidiéndole a Dios que te abroche las agujetas cuando ya tienes 40 años. Y no has dedicado tiempo a estar con Dios, a ver su carácter, a estudiar su carácter, lo que Él haría, lo que Él no haría. No has permitido que Él perdone tus pecados. No has pasado tiempo con Él suficiente para recibir la gracia y el amor, para que realmente te sientas amado y aceptado. Y cuando te sientas amado, aceptado y aprendas de su carácter, vas a decir, ¿sabes qué? No necesito que me abrochen mis agujetas, Señor, porque al verte, al ver lo que hiciste por mí, al saber que perdonaste mis pecados, ya entiendo cómo se hacen las cosas. Entonces ese vicio te vas a dar cuenta que a lo mejor llevas años y años pidiéndole a Dios, quítamelo, y te vas a dar cuenta que Él quiere que tú lo quites a través de que aprendiste de Él, de su carácter. Pero para eso necesitas ¿qué? Palabra de Dios, estar con Él. Si no estás con Él aprendiendo palabra de Dios, lo que te toca a diario, muy probablemente vas a decirle sí a esas decisiones que van en contra de Él, a las pecaminosas y a las estúpidas. ¿Qué otra pregunta debemos de hacer para saber si es una buena acción, una buena decisión? Ok, lo que voy a hacer, ¿lo voy a hacer con Dios? Buena pregunta. Si tu respuesta es sí, pues estás seguro que buena decisión. Esta decisión me va a ayudar a desarrollar una habilidad para proveer mejor a mi familia, me va a ayudar para que conozcan el Evangelio, me va a ayudar a servir mejor a mi iglesia o a mi comunidad, me va a ayudar a mi salud, me va a ayudar a mi familia. Entonces lo que voy a hacer, lo voy a hacer con Dios. Buena decisión. Lo que pasa es que a veces, lo que vimos el otro día, actuamos y después pensamos. Nosotros como cristianos que hemos vuelto a nacer, ya debemos de renunciar a esa vieja naturaleza. Antes, como hombres en la carne,
actuamos sin pensar. Ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Primero pensar y luego actuar. ¿Ok? Esta herramienta es para tu beneficio. No estamos juzgando a nadie, no estamos comparando a nadie, es para tu beneficio. Tú empiezas a aplicar en tu vida. Y primero piensa, después actúa. ¿Qué piensa? Ok, esto que voy a hacer, ¿es pecado? ¿Es estúpido? Velo creciendo, ve renunciando a eso. ¿Esto que voy a hacer, lo voy a hacer con Dios? Sí, ok, eso te va a ayudar a poner las bases para una buena decisión. A veces no le das el valor a tus acciones porque como no lees la palabra de Dios, no recuerdas que eres un hijo de Dios y no te sientes importante y crees que tus acciones no tienen importancia. Crees que tu lugar aquí en la tierra no importa, que no tiene valor. Y créeme que tú tienes valor porque eres un hijo de Dios. Las acciones que hagas son importantes, sí nos importan, tienen un efecto. Tienen un efecto. Tiene un efecto lo que haces y dejas de hacer. Toma tu lugar, toma tu rol, haz las cosas que tienes que hacer. Pero para hacer eso necesitas empaparte en la palabra de Dios, recordar que eres un hijo de Dios, recordar el carácter de Dios y ver que sí puedes hacer las cosas. Fíjate, en la palabra de Dios viene todo lo que tú necesitas para las buenas cosas que quieres. Por ejemplo, te digo, no podemos jugar a la ruleta bíblica de que con quién me voy a casar, le doy con Mefiboset. Ya, te molaste, ¿verdad? Nunca vas a encontrar en Mefiboset. Pero lo que sí viene en la palabra de Dios, no viene el nombre de tu esposo o esposa, lo que sí viene es lo que es el matrimonio. ¿En qué consiste el matrimonio? Entonces, si tú estudias la palabra de Dios, ¿qué más viene? El carácter que le agrada a Dios. Si estudias Proverbios, Dios te está revelando, mira, hijo mío, mira, hija mía, esto es el matrimonio. Es un compromiso para toda la vida. Mira, así me gusta que sean los hombres, con estas características. Entonces Dios te está diciendo, quiero que te cases con alguien así, con este carácter. Esa persona te va a ayudar a que me adores toda la vida, o a la primera depresión ya se va a vengar con Dios y no va a orar. Entonces Dios te revela con quién te cases, sí te revela en su palabra. Que escojas mal, es culpa tuya. Ahí viene su palabra. ¿Qué es el matrimonio? El carácter que le gusta, escoge. No le des tantas vueltas. Mujeres, sobre todo las que no se han casado, estudien la palabra de Dios para que escojan perfectamente bien. Estudien lo que es el matrimonio. Porque si van a escoger como escoge el mundo, van a tener los resultados que tiene el mundo. Ustedes no, aprovechen que tienen al Dios que las ama, que es sabio y quiere lo mejor para ustedes. Y así en todas las áreas. Ahorita no podemos dar ejemplos de todas las áreas, sino nunca acabaríamos. Pero ese es el concepto, que empecemos a entender que para tomar buenas decisiones primero tenemos que saber la palabra de Dios. Tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Poner a Dios en primer lugar, ante todo. Y después de ahí vas a tomar decisiones pequeñas que van a ponerte en el plan perfecto. Si pones a Dios siempre primero en cualquier decisión, lo que surja va a ser bueno. Lo que surja va a estar siendo bueno. Ahí en Mateo 6, del 31 al 34, otra vez vemos, Dios no quiere que te preocupes por el futuro. Así que no se preocupen por todo eso, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen en qué sí te ocupes. No está diciendo sean flojos y descuidados, no. Dijo, no estén afanosos con el futuro, donde sí trabajen, donde sí esfuércense, donde sí sean mejores. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás.